Testamento, por favor. Primera carta de Juan en el capítulo 2. De los versículos 7 hasta el 17. Primera de Juan 2:7 en adelante dice: Hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tenías desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en ustedes. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por causa de su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis llegado a conocer al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos, la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El apóstol Juan comienza a hablar acerca de mandamientos, de que hay un mandamiento antiguo. Y primero trae a la memoria aquel mandamiento que Jesús dio en Juan 13:34. Dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, así como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Y ese nuevo mandamiento que dio Jesús, para este entonces que escribe el apóstol Juan, ya está hablando acerca de algo pasado. Es decir, décadas después de que Jesús lo habló, ya era algo conocido por todos ellos y quiere reforzar eso y se los trae de nuevo a la memoria. Dice: les escribo ese mandamiento antiguo que ya tienen desde el principio. Desde que comenzó la iglesia, esas fueron las bases. Pero dice luego en el versículo 8 a continuación, dice: pero sí les voy a hablar de un mandamiento nuevo. Primero les recuerdo lo que ya les hablé y sí les voy a presentar ahora algo nuevo. Y después, desde los versículos 9 al 11, empieza a hablar acerca de aquel antiguo mandamiento, en qué consistía, el amarse unos a otros y algunas aclaraciones pertinentes que hace al respecto. Dice: si tú no amas a tu hermano, todavía estás en tinieblas. Si permaneces en la luz, tienes que amar a tu hermano. Y después de que hace esas aclaraciones, del versículo 12 al 14, comienza a hacer un énfasis especial en las personas a las que les está hablando. Y le menciona a los hijitos, a los padres, a los jóvenes. Y en general podríamos resumir que habla a un solo grupo, a cristianos. Le está hablando a cristianos especialmente. Y después, en el versículo 15, ahora sí va a mencionar cuál es ese nuevo mandamiento del cual estaba hablando en el versículo 8. Y el versículo 15 dice: no amen al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Ese es el nuevo mandamiento. Hoy vamos a hablar acerca de desamor, el nuevo mandamiento. Desamor, el nuevo mandamiento. El nuevo mandamiento que Dios nos está instando a tener aquí, a obedecer, a cumplir, a llevar a cabo en nuestras vidas, es dejar de amar el mundo. Y por una parte, está dando por sentado que amamos en cierta medida el mundo. Dios bien sabe que nosotros todos los humanos tenemos dos móviles principales: el amor y el miedo. De hecho, Él nos insta a los dos, nos insta a amarle y a temerle. Y hablando especialmente del amor, de nuevo siempre está jugando Dios el papel más importante en nuestras vidas, o debería de jugar. Y el mandamiento que todos tenemos como primicia, como la máxima ley por la que regimos nuestra vida, es amar a Dios sobre todas las cosas. Es decir, que nosotros, en la manera en que ponderamos todas las cosas, que vamos balanceando y equilibrando y dando prioridad o no a las cosas en nuestra vida, todo lo que forma parte de ese compendio de cosas, de lo que somos nosotros, de lo que estamos hechos, de lo que hacemos, tiene que ser el primer lugar siempre Dios.
Y ahora, ya que nosotros nos movemos acerca del amor, siempre nosotros lo actuamos desde el amor o desde el miedo. Entonces, lo que realmente hacemos en la vida es porque lo anhelamos, es porque tenemos cierto amor, es porque creemos que eso nos va a hacer felices, nos va a tener cierta satisfacción, vamos a disfrutar de eso, vamos a tener cierto deleite. O si no, porque vamos a estar huyendo de un peligro. Tenemos un miedo de que pase eso y mejor voy a hacer esto, preparándonos, siempre advirtiéndonos. Entonces, actuamos desde el temor y desde el amor. Y cuando actuamos desde el amor, puede ser también mal enfocado o bien enfocado. Es decir, desde el amor a Dios o desde el amor a otras cosas, al mundo. Y es extraño porque en nosotros hay una dualidad muy extraña y peligrosa. Es decir, nosotros tenemos en parte amor por Dios, por eso les escribe, a esos cristianos les recuerda su identidad en Cristo, dice, ustedes ya conocen a Dios, ustedes más son fuertes y ya tienen la palabra, pero a pesar de eso siguen amando el mundo. Es decir, que nosotros hay una dualidad muy extraña. Por una parte, amamos a Dios y por eso ya somos cristianos, hemos obedecido el Evangelio, pero por otra parte hay un remanente de nosotros que todavía sigue amando el mundo. Hay unos pecados todavía ahí que están renuentes y que todavía no hemos podido despojarnos de ellos. Entonces tenemos esa dualidad, suplimos necesidades, antojos del mundo y al mismo tiempo estamos supliendo esa espiritualidad que tenemos con Dios. Y es algo muy, muy extraño y el apóstol Pablo lo ejemplifica mejor cuando habla en su ejemplo personal. Dice, yo mismo lo sufro. En Romanos 7, del versículos 13 y 14 especialmente dice, porque lo que yo de verdad quiero hacer, eso es o sea, la ley de Dios en la cual yo me deleito en el hombre interno. Digo, no, hombre, esto es lo máximo, esto es la utopía de todas las personas, la espiritualidad, el deber ser para lo que fui creado. Yo quiero ser parte de esto. Pero dice, pero veo en mis miembros otra realidad. Ya en lo que vemos en nuestros actos, muchas veces es otra historia. Entonces, realmente nosotros amamos a Dios, pero al mismo tiempo amamos el mundo. Y es algo peligroso amar al mundo. Porque si seguimos amando al mundo, no vamos a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, parte de ese mundo, al cual no debemos llamar, es la antigua versión de nuestro yo antes de conocer a Cristo. La Biblia lo llama como el viejo hombre, es decir, nuestro antiguo yo. Esa versión, ese perfil que nos caracterizaba antes, previo a Cristo, y que era de unas características, pues no muy buenas, todas aquellas actitudes, reacciones, hábitos que teníamos y que no eran sanas, no eran espirituales, no eran buenas, no eran productivas, no eran beneficiosas de ninguna manera. Y todo eso nos va perjudicando. Entonces, muchas veces estamos enamorados de nuestra antigua versión. Es decir, nos gustaba tanto ser como éramos y cuántas veces hemos escuchado incluso hermanos o a nosotros mismos decir, pues que yo así soy, yo siempre he sido así, nunca voy a cambiar, cuando no debe ser así. ¿Cómo vamos a llegar a ser como Jesús? Como dice en Efesios 4:13, a llegar a la estatura, a la medida de la plenitud de Jesús, que un varón maduro, un varón perfecto. ¿Cuándo vamos a llegar así? Si seguimos amando el cómo éramos antes, que teníamos tal o cual característica, que siempre nos han catalogado por eso, que éramos recios, fuertes, duros, atrevidos, braviados, valientes, y realmente eso no es sano, no es lo que Dios pide, porque éramos así para las cosas que no son incorrectas, para el pecado. Entonces nosotros, si estamos enamorados de esa versión de nosotros mismos pasada, no vamos a poder ir hacia el futuro, es decir, no vamos a ir mejorando. Entonces tiene que haber ciertas mejorías en nuestras actitudes, ajustes de nuestro carácter, y eso lo vamos a lograr despojándonos del amor a esa personalidad. Y también otra cosa a la que nos afecta es en nuestro ministerio. En la obra que tratamos de hacer para Dios, no vamos a conseguir los mismos resultados si estamos teniendo todavía esas fallas de carácter. No, es decir, vamos a perder influencia positiva que podríamos dar a las demás personas para llevarles la palabra, porque nos conocen y lo que conocen de nosotros, pues la verdad no refleja a Jesús. Es decir, nos ven y dicen, a la torre, pues como que eso no es muy cristiano, que digamos. Entonces, pues nuevamente, ¿y eso qué es cristiano? Entonces, todo eso nos va perjudicando. Vamos perdiendo autoridad, vamos perdiendo influencia en los demás. Y eso puede restar a nuestro ministerio. Entonces, también es algo que debemos de considerar. Otra cosa es que también, si tenemos esas fallas de carácter,
no podemos disfrutar completamente a Dios. Es decir, va perdiendo intensidad ese placer que teníamos en Dios, en ese romance que teníamos al principio con Dios en nuestra relación, cuando principiaba, y que gozábamos de esa espiritualidad, estamos bien cercanos, muy estrechos, a pesar de que apenas estamos empezando, y eso se va perdiendo. Al paso de los años en el cristianismo, de repente un día notamos que ya nada es lo mismo, que nuestra adoración incluso ahora ya está teniendo un déficit, que exactamente ese primer amor se va perdiendo, que esa intensidad, ese fervor, esa pasión con la que teníamos, con la que adorábamos antes, con la que servíamos antes, va disminuyendo, va en decremento. Entonces, ese es el problema cuando estamos amando nuestra antigua versión. Y además, y lo más feo y lo más importante, y por lo cual surge esta urgencia, es que ¿cómo vamos a cumplir ese primer mandamiento que todos tenemos? Amar a Dios con todo, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Si estamos repartiendo nuestro amor en cosas, en personas que no lo merecen, siendo que Dios merece todo lo mejor de nosotros. Entonces ahí está el problema. En eso radica esencialmente el por qué Dios pide que lo amemos a Él y que no amemos el mundo. Porque es el primer mandamiento, ya lo tenemos. Y el segundo también. Amemos a Dios con todo y amémonos unos a otros como Jesús nos ha amado. Y ahora se agrega uno más. No amen al mundo. Y la importancia de esto. Ahora, nosotros amamos al mundo hasta cierta medida. Nadie puede decir que no. Y por algo la Biblia lo dice. Incluso esos cristianos que incluso el apóstol Juan después elogia, a esos mismos está regañando de cierta manera y les dice, ya no amen el mundo, ese es el mandamiento y es verdadero. Tú lo puedes comprobar en tu vida misma, es verdadero en ti y en él. No amemos el mundo. Y vamos a ver algunas características, algunos pasos que debemos de hacer, porque tenemos que entrar, para cumplir este mandamiento, esa es la pregunta, ¿cómo vamos a dejar de amar al mundo? ¿Cómo cumplir este nuevo mandamiento que se nos está dando? Y tenemos que entrar en un proceso de desenamoramiento. Amamos algunas cosas del mundo y de hecho es uno de los mayores pecados de la humanidad desde siempre. Desde el Antiguo Testamento se ve muy, muy marcado la idolatría, que en resumidas cuentas, en pocas palabras, en términos genéricos, es quitar a Dios de su lugar para poner otra cosa o persona. Es decir, que estamos dejando de amar a Dios como deberíamos de amarlo, porque estamos repartiendo nuestro amor en cosas materiales, en objetos, en personas que no lo merecen. Entonces, eso es lo que vuelve complicado obedecer este mandamiento. Y tenemos que entrar en ese proceso de desenamoramiento. ¿Cómo dejar de amar el mundo? ¿Cómo cumplir este mandamiento? Primera de Juan, capítulo 2, donde leíamos al principio. Ahora vamos a releer el versículo 17. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a tratar de llevar estos pasos de desenamoramiento comparándolos con una relación de pareja. Es decir, la relación que tenemos con el pecado, porque todos tenemos una relación con el pecado, la vamos a comparar, lo vamos a presentar en esta escena análoga, poniendo una frente a otra, en esa relación versus la relación que tenemos con una pareja. Y para tratar de comprenderlo un poquito mejor. Lo primero que hace que una relación vaya terminando, porque esa es la idea, terminar con esa relación que tenemos con el pecado, y aplican los mismos principios a una relación entre dos personas. Lo primero, como empieza a terminar esa relación es la desilusión. Ejemplificándolo en una relación de pareja, cuando nosotros empezamos a ver cosas que ya no nos gustan tanto de esa pareja que tenemos, empezamos a desilusionarnos. Pues como que no es como había pensado, no es como al principio, ya la cosa va cambiando. Y eso nos desilusiona, produce en nosotros cierta decepción. Y lo mismo va a pasar con el pecado. Debe de pasar con el pecado. En el versículo 17, Juan nos explica que no vale la pena pecar. Dice, el mundo va a pasar. Pero si tú haces la voluntad de Dios, puede ser todo lo contrario. La clave de la trascendencia
es el cumplimiento de la voluntad de Dios en tu vida, aquí en la tierra. Entonces, en cambio, todo lo demás que es transitorio, que es efímero, que se va a acabar, no te dura nada, te duran más otras cosas que lo que te va a durar el pecado y las consecuencias sí te van a durar más y van a ser malas, negativas en tu vida, no vale la pena pecar. El placer del pecado es efímero y debe de hacernos pensar en las consecuencias que esto va a contraer y notar que al final, si nosotros lo ponemos en balanza y decimos, bueno, si yo peco, ¿qué es lo que me va a traer? De verdad me voy a atrever por un ratito de placer, por conseguir algo así inmediato, por ese placer express que todos deseamos. Y realmente eso no nos va a producir nada bueno. Y no, pues va a ser una noche, un día, un año que nos pueda durar el producto de un pecado, el placer de un pecado. Realmente no se va a comparar con la vida eterna que Dios nos está ofreciendo. Entonces eso es lo primero, desilusionarnos del pecado. Y si realmente, si somos honestos y tratamos de ver las cosas tal y como son, vamos a notar que no vale la pena pecar. No es costeable pecar, es matemáticamente inconveniente pecar, no nos conviene. Porque si hacemos las cuentas, no nos va a cuadrar nada de esto. Es decir, por una pequeña locura, vamos a desperdiciar nuestra vida, los talentos que Dios nos ha dado, el tiempo, la vida entera en general. Y además, nosotros debemos de aprovechar todo esto. Y un ejemplo de esto es Moisés. Dice en Hebreos 11, del 24 al 26, cuando habla acerca de Moisés, dice que a Moisés no le importó dejarse de llamar hijo de la hija de Faraón para empezar a sufrir los vituperios de Cristo. Es decir, que él abandonó el palacio y empezó a vivir más humildemente y de hecho empezó a sufrir con el pueblo de Dios, se unió a ellos y después fue su libertador y Dios trabajó mucho, pero pasó mucho tiempo después. Entonces él vivió en carne propia esos padecimientos que sufrían sus hermanos hebreos y eso nos hace pensar. El ejemplo de Moisés es algo muy fuerte, que a veces lo analizamos muy someramente, muy por encimita, muy superficial, pero realmente tiene una gran enseñanza. Moisés entró en el círculo de la élite de la potencia mundial de en ese entonces, que era el reino de Egipto, el imperio egipcio, y él comenzó a notar, cuando fue creciendo, lo sacaron de las aguas y dijo, nada, pues véngase para acá, yo lo voy a adoptar, le dijo la hija del faraón, y lo crió como suyo, y le empezó a dotar de todas las cosas que ellos podían, con esa gran prosperidad que ellos tenían económicamente, y lo empezaron a instruir en todas las ciencias. Dice Esteban en Hechos 7, cuando empieza a dar su discurso, y menciona a Moisés, y dice que él fue instruido en toda la ciencia de los egipcios. Era un erudito, era un sabiondo, la armaba bastante en cuestiones de conocimiento, de ciencias. La verdad, estaba muy bien preparado Moisés académicamente. Y todo eso obviamente, por causa de los egipcios, por la formación que le dio a su familia. Y aparte estando en esa cuna, él tuvo muchas riquezas. Entonces él empezó a notar que sus juguetes no eran los mismos que los otros egipcios y menos que los hebreos que eran esclavos. Y empezó a notar que todo era muy diferente, el sistema que estaba viviendo. Su modus vivendi era muy distinto al de todos los demás, porque él estaba viviendo en la élite de la sociedad. Pero él ya cuando creció, tomó conciencia, decidió dejar eso. A él le importó más empezar a conocer a Dios y empezando por una huida, porque ahí cometió ahí un atraco y un asesinato por defender a sus hermanos hebreos. Él huyó y ya cuando andaba ahí en esa huida, conoció a unas muchachas, se enamoró y empezó a trabajar luego con su suegro. Y en una de esas veces que estaba apacentando a las ovejas, a sus rebaños, notó algo muy extraño ahí en el lugar, una zarza que estaba ardiendo, pero realmente no se acababa. Y cuando Moisés empieza a conocer a Dios, en esa transición, hubo un gran choque en su cultura. Él con sus raíces ahora egipcias y con toda esa sabiduría que él tenía, porque había sido muy instruido por los egipcios, los mejores maestros que tuvo Egipto en ese tiempo, él los tuvo a su alcance. Y después empieza a conocer a Dios. Y eso provoca un choque de culturas, de inteligencias, de conocimiento, de sabiduría, muy extraño. Pero él al final decide
que es más importante empezar a conocer a Dios y las cosas que nos trae el estar con Él que todo lo demás. Y la riqueza egipcia, la verdad, no es para tomarse en menos. Una de las potencias mundiales más reconocidas, con más influencia desde la arquitectura, desde la astronomía y de muchas otras cosas, ha sido los egipcios. Y él despreció todo eso, porque él dice el versículo 24-25 de Hebreos 11, que el placer temporal del pecado no vale la pena. Por eso mismo era temporal. O sea, va a ser efímero, no nos va a durar nada, no vale la pena. Entonces Moisés fue inteligente y puso en balance, dijo, pues si conociendo a Dios voy a obtener cosas mejores, pues voy a dejar esto, no pasa nada. Peligro, venga otro reino más fuerte, en unos años se nos acabe y se acaba nuestra riqueza, nuestra gloria, nuestra fama, ¿de qué nos va a servir? Entonces él, siendo más inteligente, decidió sufrir lo que tenía que sufrir por servir a Dios, porque se desilusionó del pecado. Dijo, esto no, la verdad no vale la pena. Y lo mismo va a pasar con nosotros. Vamos a tener esa decepción en nosotros, crear conciencia de que no sirve de nada el pecado, no nos va a ayudar. Lo segundo es, vamos a leer en Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 8. Juan 8, versículos 1 en adelante, hasta el 12. Dice, mas Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo vino a él, y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para tener de qué acusar. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los últimos. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están aquellos que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces le dijo Jesús, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Esta es una de mis historias favoritas en el ministerio de Jesús. Y cuando Jesús hace esto, perdona uno de los pecados más ofensivos de la humanidad. A esta mujer le importó poco tener ese pacto especial en matrimonio con su esposo y lo estaba engañando con otra persona. Y la sorprendieron en el acto y la llevan ante Jesús. Y Jesús, en vez de enfocarse en todo lo malo, todas las leyes que esta mujer había quebrantado, que no le importó la institución del matrimonio que Dios mismo había dado desde el principio, él muestra su amor y además muestra su autoridad. Además de una inteligencia increíble, una sagacidad de tratar a las personas, muy astuto, muy perspicaz Jesús como siempre. Y en esta ocasión, lo que quiero rescatar de aquí, especialmente para este mensaje, es la actitud de Jesús, su respuesta. Cuando le dice, ¿quién te condenó? Dice, no, pues nadie. Dice, bueno, yo tampoco te condeno. Pero la diferencia ahí es, no, vete y no peques más. Es decir, una vez obtenido el perdón, lo que debemos de hacer es evitar el pecado. Ahora, ¿a qué se refería Jesús cuando le dice, vete y no peques más? ¿Acaso Jesús con su omnisciencia, porque él todo lo sabe, no pudo percibir o considerar que tuviera alguna reincidencia, alguna recaída en el pecado, si ya estaba habituada a eso, ya se le había hecho un hábito, una rutina? ¿A poco no podía caer de nuevo? Y Jesús lo pudo haber contemplado. ¿O a poco le estaba pidiendo Jesús ese imposible que nadie más pudo lograr sino él mismo, el de dejar de pecar completamente? A lo que se refiere Jesús cuando le dice, vete y no peques más, es que se aparte del adulterio. Es decir, ya no adulteres, ya te perdoné, ya no hagas lo mismo.
El segundo punto, el segundo consejo, el segundo paso en este proceso de desenamoramiento es el distanciamiento. Si algo enfría una relación entre pareja, es la distancia. Por eso muchas personas no quieren tener una relación a distancia, porque no, yo necesito que alguien esté aquí conmigo, que me hable bonito, que me haga cariñitos, alguien a quien ver seguido, con quien platicar, con quien salir. Entonces, la distancia a veces puede enfriar una relación. Y a veces no es necesario poner tierra de por medio para que una relación se enfríe, sino podemos distanciarnos incluso estando cerca. Con la comunicación dejamos de hablar, ya dejamos de compartir las cosas como antes se hacía, y eso va a hacer que nuestra relación vaya en decaída. Ahora, eso aplica igualmente con nuestra relación al pecado. Es decir, que nosotros tenemos que empezar a distanciarnos de ese pecado. Poner espacio entre tú y la práctica de ese pecado. Cuando Jesús le dijo eso, no es que jamás iba a volver a cometer un pecado, porque sigue siendo humana, iba a cometer un montón de errores todavía en lo que le restara de vida. La diferencia es en las prácticas. Cuando Juan nuevamente habla en su primera carta más adelante, y lo que realmente se condena es la práctica del pecado. Es decir, que nosotros tengamos un pecado que volvamos parte de nosotros, algo que nos identifique, algo que jamás hayamos podido superar del todo, algo en el que siempre estemos reincidiendo, ese pecado con el que más batallamos, que siempre estemos cayendo en lo mismo. Esa es la práctica del pecado, que se vuelva parte de nuestros horarios, de nuestros hábitos, ese pecado. Entonces, eso es lo que está diciendo Jesús. Aléjate de eso. No peques más. Entonces, tenemos que empezar a distanciarnos. A veces no podemos dejar de pecar de tajo, sí, cortantemente. Aunque Dios nos puede ayudar y su poder nos puede ayudar para dejar ese pecado en un instante. Y, por ejemplo, yo conozco personas que han dejado de pecar de un día para otro en esa práctica que ellos tenían. Pero también Dios, dentro de todo su amor, nos deja un margen de error. Es decir, que va a ser un proceso. Así como, por ejemplo, los drogadictos tienen un proceso de desintoxicación, lo mismo puede pasar si nosotros somos adictos a cierto pecado en específico. Pero el punto es que Dios vea en nosotros la disposición, el esfuerzo, el esmero en dejar de pecar. Tal vez podamos comenzar con disminuir la dosis. Obviamente lo ideal sería pues dejar de pecar, pero siendo más realistas, en la vida real sabemos que a veces es difícil, pero una victoria puede ser hacerlo con menos frecuencia o que nuestro corazón vaya ganando el deseo por la santidad. Es decir, que realmente podamos sentirnos cada vez más tristes por ese pecado y que realmente produzca un genuino arrepentimiento, que es cambiar ya toda nuestra perspectiva acerca de eso y después van a cambiar nuestros hechos. Tenemos que empezar a distanciarnos, poner lejanía entre ese pecado y nosotros. Un ejemplo podría ser una dieta de pecado. El ayuno. Hablando de comida, la dieta es abstenernos de ciertas comidas que nos hacen daño. Y lo mismo pasa espiritualmente. Tenemos que abstenernos de eso. Dice en 1 Tesalonicenses 5:22, absteneros de toda especie de mal. El abstenernos, el ayunar de ciertas cosas nos van a ayudar a dejar de pecar. Entonces, por ejemplo, en Isaías 58 habla también acerca del verdadero ayuno. Y dice que el verdadero ayuno es dejar de pecar. Que nosotros nos preocupemos por los necesitados, que le demos pan al hambriento. Eso es el verdadero ayuno. Dice Dios, ¿a mí de qué me sirve que estén todos flacos, ahí escuálidos, si siguen pecando? Lo importante no es que dejes de comer. Lo importante es que dejes de pecar. Eso es lo más importante. Ese es el verdadero ayuno. El que yo pido, dice Dios, que ustedes cuiden a los demás y que dejen de pecar. Eso es lo más importante. Y también el dejar de pecar tiene que ver desde la raíz, es decir, los pensamientos. Por ejemplo, dice en Isaías 55, 6 y 7, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llámenle en tanto que está cercano. Deje el hombre pío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvanse a Dios, el cual será amplio en perdonar, y al Dios nuestro, entonces el cual tendrá de Dios misericordia. Entonces, dice que el hombre inicuo debe dejar sus pensamientos también. Es decir, no solamente los actos que yo hago, la práctica que yo estoy ahí siempre recurrente en eso malo,
sino que también desde el mero hecho de pensarlo, desde esa planificación que a veces tenemos para pecar, decimos, no, hombre, si se presenta esta oportunidad, de repente sí la puedo tomar, y ahí estamos cayendo. Entonces, tenemos que aprender a dejar de pecar. Poner distancia, quitarnos del mal camino, dejar ese camino y dejar esos pensamientos que antes teníamos. Entonces, eso es lo que enseña Jesús. Deja de pecar en eso. Y la verdad es que como humanos vamos a seguir pecando. Tal vez cometamos muchos errores. Pero si al menos ya nos ha perdonado Dios en cierta área de nuestra vida, y si somos humanos, pues vamos a pecar, pues de perdido peca en otra cosa. Es decir, ya deja de práctica que estabas tan aferrado en eso porque no podías separarte de ello. Dios te va a dar la fuerza para que puedas salir adelante. Pero el punto es tu disposición. Entonces, ¿cómo dejar de amar el mundo? Empezar a distanciarnos del pecado. Y cada vez que sintamos menos esa relación, ese contacto, cada vez que tengamos menos contacto con ese pecado, así como con personas, vamos a ir viendo, pues la verdad, yo me siento bien así, ni siquiera lo necesito. Entonces, así va a pasar igualmente con el pecado. Entonces, piensa en cuál es ese pecado que tienes tú y ve tomando distancia. Ve tomando algunas medidas, toma acción, pon ciertas barreras que te obstruyan ahí, pon intermediarios, busca ayuda para que dejes ese pecado. Vamos a pasar con el tercero y último punto. El tercer paso para desenamorarnos del mundo, que es equivalente al pecado porque habla de lo que la carne codicia, lo que los ojos desean, lo que la vanidad siempre está rondando en nuestras mentes, la vanagloria. Entonces, todo eso habla acerca de pecado. Y lo último es la despedida. Hechos, capítulo 19. Libro de los Hechos, capítulo 19. Y vamos a leer desde el 17 hasta el 20, más o menos, sí. Hechos 19, del 17 dice, y esto fue conocido por todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y cayó temor sobre todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de las cosas que practicaban. Y muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y se robustecía poderosamente la palabra del Señor. Vamos a anotar este ejemplo. Siguiendo con la metáfora, la figura de la relación de pareja, el punto final, ya cuando nos hemos desilusionado de la persona, y ya cuando hemos sentido que está muy fría la cosa, que nos estamos distanciando, que ya no tenemos tantas cosas en común, ya no compartimos tanto, lo último que queda es la despedida. Tomar esa decisión definitiva de decir adiós. Y pasa igualmente con el pecado. Si nosotros creamos esa conciencia de que no vale la pena pecar, y de que no, esto no me va a ayudar en nada, y al contrario me va a perjudicar un chorro de cosas, entonces nosotros tenemos que tomar esa decisión final. La distancia, ya lo último, la última instancia, decir adiós. Vamos a leer nuevamente el versículo 19. Hechos 19, 19 dice, y muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Habla acerca de unos cristianos que en su vida estaban practicando la hechicería, la magia, eso era lo que se dedicaban, la adivinación, eran agoreros, adivinos, y ellos, una vez que conocieron la palabra de Dios, que les llegó el mensaje, les impactó en su vida, dijeron, wow, yo me voy a convertir a esto es la verdad, y luego cambiaron, pero todavía tenían muchas cosas que iban arrastrando de eso, porque no solamente eran las cosas materiales como esos libros que quemaron de alto precio, sino que eso, la hechicería, significaba, aparte de un estilo de vida, era
la manera en que ellos se ganaban el pan diariamente. Es decir, de eso vivían las personas, ese era su negocio. Ellos emprendían en las artes mágicas y eso ganaban su ganancia, eso tal vez si tenían familia, de eso vivían. Entonces ellos estaban, lo de su dependencia económica, también lo estaban sacrificando. Y también las costumbres, lo que sus padres probablemente les habían heredado en ese oficio, si podríamos llamarle así, de la hechicería. Entonces eran sus costumbres, sus raíces, toda su cosmovisión con la que ellos habían vivido desde que tenían su raciocinio, ahora lo estaban dejando, estaban abandonándolo por convertirse a la fe en Jesús. Y eso es algo impresionante. Eso es lo que yo llamaría una gran despedida. Y aparte la forma en que lo hacen, porque no solamente dicen, bueno, pues ya vamos a dejar todo hasta aquí. Dicen, no, 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 yo practicaba esto, tú también, ¿verdad? No, yo me acuerdo que sí, yo también era la contra, era el contrincante, era la competencia, que él también practicaba la hechicería. Entonces se juntaron todos ellos, dijeron, vamos a juntarnos ahí en la plaza pública, ahí en la plazoleta, en la Alameda, en la plaza central, vamos a juntarnos todos y vamos a tener todos los libros y vamos a hacer una super fogata y ahí vamos a quemar todo públicamente. Y una vez que hicieron todo esto, empezaron a hacer las cuentas. Pero no, pues yo me acuerdo que este libro me costó como 6 piezas de plata y lo estaban anotando. Y empezaron a hacer la sumatoria y todo. ¿A ti cuánto te costó aquel? Sí, el de la magia negra. No, sí. Lo aquel, el del toloache, el de la marra, ¿cuánto te costó? No, pues que 10 piezas de plata y lo estaban anotando. Y cuando hicieron la lista y sacaron la sumatoria de todo eso, eran 50,000 piezas de plata. Eso es un montón. Si calculáramos al precio actual de la plata en gramos y kilogramos, serían cerca de 2 millones de pesos. O sea, era un montón de inversión que ellos probablemente tuvieron que trabajar mucho para comprar sus libros y eran muy caros esos libros. Y eso no les importó. Ellos depositaron todo eso ahí y le aprendieron lumbre. Algo así tenemos tú y yo que hacer con los pecados. ¿Qué será aquello que tenemos que poner en nuestra fogata? ¿Qué tenemos que prender lumbre? ¿A qué tenemos que decirle a Dios para dejar de amar al mundo y para comenzar a amar mejor a Dios? Algo así tenemos que hacer. Tomar esa decisión y tomar acción, tal vez tomar medidas preventivas para pecar. Y normalmente cuando pecamos, y como el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, siempre nos redarguye de cierta forma y hace que nos contristemos, nos agüita, decimos, hay esa tristeza post pecado. Y cuando pasa eso, normalmente tenemos, como el hijo pródigo, un lapso en el que caemos en sí, es decir, volvemos en sí, es decir, que nosotros tenemos cordura. Y hay que aprovechar esos lapsos de cordura después de pecar para que nosotros tomemos decisiones y creemos barreras, tomemos distancia definitivamente para poner algo irrevocable, algo que nosotros, ni siquiera nosotros mismos en un futuro, que lleguemos a tener otra vez un momento de debilidad, como puede pasar, posiblemente pasará nuevamente. Vamos ahorita a hacer algo para que incluso después de eso ya no lo vuelva a cometer ese pecado. Tal vez contárselo a alguien, tal vez cortar de tajo aquella cosa que provoca mi tentación, aquello que me incita a pecar. Tal vez dejar de ver un programa aunque me guste mucho, tal vez de dejar una relación de amistad, incluso de noviazgo, e incluso en una relación familiar al distanciarme de mi familia, si esa persona me lleva a pecar, tal vez puede que sea una mala influencia en mí. Entonces, cualquiera que sea la fuente de tentación para ese pecado, tú tienes que empezar a decirle a Dios y tomarlo definitivamente. Aunque sea difícil renunciar a nuestros pecados, porque realmente pues nos gustan, estamos en cierta medida enamorados de eso, aunque no nos atrevemos a confesarlo públicamente. Tenemos ese pecado ahí recurrente del cual no podemos despegarnos, que solamente tal vez Dios y nosotros sabemos, pero debemos de decirle a Dios, tomar esa decisión definitiva, así como hicieron estas personas. Haz tu fogata y ahí quema lo que se tenga que quemar. Ahí dile adiós a lo que tengas que decirle a Dios, para que realmente puedas amar a Dios como se debe. Entonces, estos son los 3 pasos para dejar de amar al mundo, usando la metáfora de una relación.
Y es, lo primero, desilusionarnos del pecado. Es decir, vamos a desenamorarnos del mundo tomando conciencia de lo decepcionante que es el pecado. Después vamos a ir alejándonos, vayámonos alejando de ese pecado, esa práctica que nos perjudica, y aunque sea como esa droga difícil de dejar, tenemos que empezar a desintoxicarnos. Y lo último es decir adiós. Vamos a eliminar de raíz ese problema que tanto nos afecta. Y vamos a recordar que la esencia de este mandamiento, dejar de amar al mundo, es el amor. Dios quiere que lo amemos a Él completamente porque realmente se lo merece. Trata de ponderar, de ahí de sacar un porcentaje de lo que Dios ha hecho por ti. Porque innegablemente la acción salvífica de Jesús, es decir, esa obra redentora, ese acto heroico y sacrificial que hizo por nosotros, que Él no le importó su propia vida con tal de salvarnos a todos, eso innegablemente va a producir en nosotros un efecto recíproco. De cierta manera vamos a empezar a amar a Dios. Tal vez no en la misma escala todos, vamos a estar en diferentes medidas de compromiso, de amor, de afecto por Dios. Tal vez no estemos hablando enteramente su lenguaje de amor, pero vamos a empezar a amarlo como a Él le gusta. Y entonces nosotros vamos a empezar a dejar de amar el mundo. Piensa en todo lo que Él ha hecho por ti. Y eso nos va a servir como inspiración para dejar de amar al mundo. Si decimos, pues es que si Dios ha hecho tanto por mí, ¿cómo yo no voy a dejar este pecado? ¿Cómo yo no voy a decirle adiós a esto? Que tanto, aunque me gusta, pero que tanto me perjudica. Entonces la invitación es, el llamado es, especialmente para los cristianos, que dejemos de amar el mundo. Dios ya sabe que tú tienes un pecado. Dios ya sabe que tú amas tu versión antigua. Dios ya sabe que tienes un deseo en tu carne muy fuerte. Dios ya sabe que tus ojos no se cansan de ver algo que no es correcto, que no es propio, que no es digno de un cristiano. Y Dios ya sabe que tú estás haciendo cosas con propósitos incorrectos. Incluso puedes estar haciendo buenas obras, pero con propósitos incorrectos, buscando la vanagloria. Y eso no te va a producir nada bueno. Deja de amar el mundo. Dejemos de amar el mundo. Y la invitación es a que lo amemos a Él con todo. Para eso es este mandamiento, para que cumplamos con eso, que además nos va a beneficiar. Y Dios nos puede dar más cosas, un chorro de cosas más que nos van a ayudar. Y aunque realmente no lo hacemos por conveniencia, porque ya tenemos mucha deuda con Él, pero no podemos dejar de notar sus promesas. Dice, si tú me obedeces, si tú aprendes a amarme, yo te voy a dar muchas otras bendiciones. Y después la vida eterna, que es la mayor de todas las bendiciones. Confío en que este mensaje nos sirva a todos y que nos mueva para que empecemos a amar más a Dios y tratemos de demostrarlo más eficazmente. Y sobre todo que dejemos de amar el mundo. Yo sé que es difícil y va a ser una lucha muy aguerrida. Va a estar canijo, de verdad, dejar de amar el mundo, abandonar esos pecados, esos malos hábitos a los que estamos tan habituados, a lo que se ha vuelto tan cotidiano para nosotros. Pero Dios espera eso de nosotros y se lo merece. Y podemos hacerlo con su ayuda. Confío en que nos sirva a todos. Gracias por su atención. Que Dios los bendiga. Si tienen alguna duda, algún mensaje, estamos para servirle, hermanos. Y me mandan un mensaje en privado. Cualquier cosita, que Dios los bendiga.